¿Qué tal? Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Vamos directamente al tema. El día de hoy es martes 26 de mayo del 2020. Y bueno, una de las ideas para hacer este video es porque hace una semana vi que había 6,900 suscriptores en nuestro canal de Estudiando las Sagradas Escrituras. Así que, pues ahora dije, pues vamos a hacer un estudio para ver si llegamos a los 7,000, pero mi sorpresa fue que entré hace unos días, hace 2 o 3 días, y ya superamos los 7,000. A ver si, ojalá y se suscriban. Ojalá y se suscriban a nuestro canal para que lleguemos un poquito más. Estoy viendo ahorita en YouTube, estoy checando el canal y son 7,120 suscriptores, así que bueno, ya los pasamos. Así que los invito a que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos para que este mensaje llegue a más personas. Bueno, pues el tema del día de hoy vamos a hacer un cambio de diapositivas por acá y vamos a tomar la primera diapositiva. Aquí está. Nuestra primera diapositiva con el nombre Elohim es Dios en hebreo, su significado de origen y la Trinidad. Quiero hacerles un comentario antes que continuemos nuestro tema del día de hoy. Es que, pues, aquí no somos voceros oficiales. Ya sabemos dónde están los voceros oficiales, solamente lo que hacemos es compartir lo que hasta nuestro alcance entendemos y bueno, no refleja precisamente la doctrina de alguna iglesia en particular. Miren, aquí antes de empezar el tema quiero darles una introducción, ya que algunos estudiosos sostienen que Dios es una unidad compuesta por tres deidades que conforman una sola, apoyándose en la palabra Dios, que en hebreo significa, entre comillas, dioses, pero la historia nos dice algo diferente y se apoyan sobre todo en que dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahora el hombre es como uno de nosotros, pero ahora nos vamos a centrar en un solo texto y en un solo tema. Así que el tema del día de hoy es Elohim, es Dios en hebreo, y su significado de origen y la Trinidad. Así que permanezca un momento con nosotros en estudiando las Sagradas Escrituras. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio y tan solo Miren, lo primero que hay que entender es que la palabra Elohim es la palabra que siempre han utilizado los judíos para designar lo que nosotros conocemos en español como Dios. Es decir, lo que nosotros hablamos como Dios, que es una palabra griega que es Deos, para los hebreos ellos pronunciaban la palabra El o la palabra Elohim para designar a Dios, no el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo diferente. Estamos hablando en sí lo que es Dios. Entonces los judíos, los del pueblo de Israel, y antes del pueblo de Israel, no solamente judíos, estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando de Abraham, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de los que han conformado las Sagradas Escrituras. Ellos pronunciaban Elohim. Y bueno, cuando en el año 250 a.C., cuando Ptolomeo II Filadelfo quiso tener en la biblioteca de Alejandría un tomo en griego de lo que era el Pentateuco. Nosotros lo conocemos como Pentateuco, que es nombre en griego. Nosotros lo conocemos así como el Pentateuco. Pero los judíos lo conocen, bueno, como la Torá.
y bueno, se conforman por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Entonces, Ptolomeo II Filadelfo quiso tener todo ese tomo en griego, ya no solamente que estuviera en hebreo, sino que estuviera en griego. Entonces, ahí es donde introdujeron la palabra Dios para todos aquellos que estaban dispersos fuera del pueblo de Israel o de la región de Palestina, ya que muchos que ya habían, a lo mejor después de la cautividad que hubo en Babilonia, al momento de irse de ahí, muchos se fueron a Egipto, otros se fueron a otros lugares, a Europa. Incluso cuando Nabucodonosor fue a llevar cautiva a la gente de Judá o de la región del reino de Judá, muchos salieron huyendo en esa cautividad, salieron huyendo, lograron escapar, y otros, después de que los hicieron libres, bueno, se fueron a otros lugares. Así que muchos dejaron de hablar hebreo y solamente sabían griego. Así que la Septuaginta, que era los 5 libros de Moisés, que los tenían solamente en hebreo y ahora los tenían en griego, bueno, esos judíos que hablaban griego solamente tenían una forma de leer los cinco libros. Así que ahí es donde se introduce la palabra Dios. Nosotros lo conocemos entonces como Dios, pero ellos lo conocían como Elohim. Bueno, entonces ese es el tema. Dicho de alguna manera, Elohim es Dios en hebreo, que es lo que los judíos, o antes de los judíos, porque Abraham no era judío. Entonces, Elohim es la palabra que utilizaban en el antiguo Oriente, vamos a decirlo desde Abraham, incluso desde antes, pero que ellos utilizaron cuando llegaron ahí a Canaán. Utilizaron la palabra Elohim, que es del paleohebreo o hebreo antiguo. Elohim es Dios en hebreo, o vamos a tomarlo en el paleohebreo, es decir, en el hebreo antiguo. Significado de origen, bueno, Dios es una palabra griega que significa luz. Y no es una palabra hebrea, es una palabra griega que significa luz y que tiene una raíz de origen junto con la palabra Zeus, Deos, que es Theos o Theos, T-H-E-O-S, Deos en griego, Zeus también es en griego, y lo tomaron para designar a lo que en hebreo se conoce como Elohim. Entonces, solamente quería hacer esta aclaración y vamos a ver el por qué, la situación de la Trinidad. Vamos a pasar entonces a la segunda diapositiva. En este caso, en la segunda diapositiva tenemos ejemplos en la Biblia y nos vamos a basar solamente a Génesis capítulo 1, versículo 1, que bueno, yo le pongo ahí Berechit porque Berechit, los 5 libros de el Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, que viene siendo la Torá, es Berechit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Esos son los 5 libros en hebreo que nosotros conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos utilizan, por ejemplo, la palabra Berechit. Berechit significa en el principio. Entonces ellos tienen el nombre de cada libro de acuerdo a la primera palabra de cada libro. Por ejemplo, Berechit en hebreo empieza así: Berechit bara Elohim. Berechit, que significa en el principio. Y luego tenemos Shemot, que nosotros lo conocemos como Éxodo, y Shemot significa nombres. Y si nosotros leemos en Éxodo, ahí dice: estos son los nombres, y empieza a decir. Entonces, en hebreo, cada nombre de cada libro expresa la primera palabra del libro. Y cuando se sacó la Septuaginta, es decir, se tradujo en el año 250 a.C. del hebreo, del Pentateuco hebreo al griego, que fue la Septuaginta, se tomaron entonces los nuevos nombres, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Génesis para Berechit, que es Génesis en hebreo, Berechit es la primera palabra del libro, pero Génesis nos indica toda la creación, todo lo que sucedió al principio, por eso se pone esa palabra Génesis.
Éxodo, toda la salida, todo lo que ocurrió en la salida del pueblo de Israel, pero en hebreo es Shemot, que es nombres. Y así. Y pongo esta aclaración, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Es como se debe pronunciar. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, leemos Bereshit bara Elohim. En el principio, que es Bereshit, bara, que es creó, y está en singular. Ojo con esa palabra. Está en singular. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ojo con esto, nada más aprendas estas tres palabras. Y sobre estas tres palabras vamos a trabajar el día de hoy. Bereshit bara Elohim. Entonces, de ahí es donde parten los trinitarios para decir que Elohim apoya en sí a lo que es la Trinidad. Vamos a ver a qué se refieren. Primero vamos a entender cómo se pronuncia el plural, porque decimos Elohim que termina con im. El plural del hebreo, algunos terminan con oit y algunos otros terminan con im para indicar que es plural. Por ejemplo, si hablamos que estamos en español, si le agregamos la letra S al final, estamos indicando que es plural, que ya son muchos. De tal manera que la mayoría de las palabras que terminan en S nos indican que es plural. Pero no todas las palabras que terminan en S son plurales. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Esto les digo porque los trinitarios dicen, ya ven, termina en im. Por lo tanto, im significa plural, pero no todo lo que termina en S es plural. Así que tenemos ahí esos ejemplos, melech, que es rey, y melahim, que son reyes. Todo lo que termina en im, o la mayoría de las palabras que terminan en im es el plural, que son reyes. Kadosh, que significa santo, y kadoshim, que significa santos. No así, por ejemplo, algunos que son con T, por ejemplo, tenemos algunas palabras en hebreo que son, por ejemplo, mitzvah, que es mandamiento, o mitzvot, que son mandamientos que terminan en ot. Tenemos, por ejemplo, parachá, que es porción, o parachot, que son porciones. O tenemos shem, que es en singular, que es nombre, y shemot, que son nombres. Hay que acordarnos, por ejemplo, cuando dicen Hashem, el nombre, y shemot son nombres. Por eso es Bereshit Shemot, que es Éxodo, pero ellos lo toman como nombres en plural, termina en ot. Entonces, en hebreo, cuando termina en ot es plural, y cuando termina en im también es plural. Entonces, Elohim termina en plural, digo entre comillas, con im, que si fuera como en español con s, y es de ahí donde los trinitarios dicen, ya ven, tiene la letra s, por lo tanto, o tiene la terminación im, por lo tanto, Elohim significa dioses. Y es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y te ponen como un triángulo que tiene tres esquinas o tres lados, pero son uno solo. Son ejemplos que ponen, o por ejemplo la moneda que tiene dos lados, pero es uno solo. Así Dios tiene, por decir, tres lados, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero son una unidad. Así que es dioses. Pero vamos, estoy poniendo una introducción de por qué se apoyan los trinitarios en decir que Dios es muchos y que son dioses y que Dios está compuesto de tres dioses, por así decirlo. Entonces, todo lo que termina en im significa, o la mayoría de lo que termina en im es plural. Vamos al punto número 4. 4 dice, tenemos ahí en hebreo, les voy a enseñar un poquito de hebreo, es muy sencillo, no tiene mucha dificultad. Sigo esperando sus comentarios, nos digan si todo va bien, si algo se detuvo. Compartan por favor para que más personas se unan. Y bueno, tenemos aquí del lado en la parte de arriba, hay que recordar que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Eso es lo primero que hay que entender. En la parte de arriba tenemos como si fuera una X. Esa X es dentro del alfabeto hebreo, es la A. Tengo un estudio que grabé hace ya como 2 años que se llama Aleph y el becerro y el becerro de oro.
ya que Aleph es la primera palabra del alefato o alfabeto hebreo, que era en sus inicios esa X era un toro, pero fue modificando su forma hasta que parece una X, pero es la primera letra del alfabeto y tiene un significado, pero en este caso se lee como una E, y enseguida hay una Lamed que se lee como una L. Entonces ahí se lee el. La palabra EL que junto forman el significa Dios. En singular, vamos a ponerlo entre comillas hasta ahorita en singular. Y en la parte de abajo viene entre comillas en plural, pero no es plural. Digo como lo dicen a veces. Aquí quiero hacerles otro comentario. En el alfabeto hebreo no había vocales y no había mayúsculas ni minúsculas. Yo les digo porque hay quien dice, en la Biblia cuando leas la palabra Dios y la D es una D mayúscula, se refiere al Dios Todopoderoso, al único Dios. Pero en el alfabeto hebreo no había minúsculas ni mayúsculas. Y luego todas las letras estaban pegadas, no había espacio. No había espacios entre una palabra y otra y no había vocales. Por eso es que el tetragramatón son 4 letras y no hay vocales. Les pusieron vocales ya los masoretas casi a mediados del siglo, de la Edad Media, es decir, como entre el siglo VII y el siglo X, los masoretas les pusieron unos puntos que simulan una vocal para que no se perdiera la fonética hebrea o se tratara de rescatar lo más posible. Pero aquí la Aleph sí funciona, o sea, la primera letra de la derecha funciona como si fuera una vocal y ahí dice el. La primera palabra que tiene 2 letras es la palabra el. Y luego la de abajo, si se fijan, las 2 palabras primeras son iguales. EL y luego tenemos la Hey y luego tenemos la Yod y luego tenemos la Mem. Entonces, ahí dice Elohim. Las últimas 2, la que parece una comilla, es la I, por así decirlo, y la que sigue como un cuadro es la M. Entonces termina en Im. Así que es Elohim ahí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y quiero mostrarles aquí en qué parte del alfabeto hebreo está, y ahí la pongo con un recuadro rojo. Está todo el alfabeto, está de derecha a izquierda, y tenemos la Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet, y así hasta llegar a la Lamed. Voy a mostrarles un poquito, bueno, antes de mostrarles un poquito de historia, quiero que se enfoquen en la palabra El. La palabra Aleph y Lamed, que es el, que significa Dios. La palabra el está en algunos nombres, en algunos está como sufijo y en otros como prefijo, es decir, en unos está al final del nombre y otros está al inicio del nombre. Por ejemplo, en este caso tenemos Daniel, Dios es mi juez, pero aquí lo vamos a leer como mi juez es Dios, o sea, bueno, ahí me equivoqué, es Daniel, es un error de dedo, Daniel, termina en el, por lo tanto ahí está la palabra Dios en hebreo, o sea, no dice Deos, o sea, Dios, no, es Daniel, está en hebreo. Miguel, ¿quién como Dios? Joel, su señor es Dios. Y Ezequiel o Ezequiel, que es mi fuerza es Dios. Emmanuel, con nosotros está Dios o Dios con nosotros. Israel, el que lucha con Dios, y Ariel, león de Dios. No sé si ustedes han leído el nombre de Ariel, está en la Biblia y lo menciona al lugar de Jerusalén, lo llega a mencionar como Ariel. Y vamos, ¿algún comentario más? Estamos allá a la espera de algún comentario, ¿todo bien? Seguimos con la diapositiva número 7 y lo vemos que está también al inicio. Está al inicio Eliseo, Dios es mi salud. Eliseo, Elías, mi Dios es Jehová. Eliezer o Eliezer, Dios es mi ayuda. Pero no así como por ejemplo Betel. Bueno, también Betel es un nombre, pero de un lugar, y ahorita les voy a enseñar un poquito de etimología en el nombre de Betel, que es casa de Dios, pero no así como Zorobabel, que es Babel. Ahí son 2 palabras, son una palabra compuesta, pero Babel significa, bueno, Babilonia, o que viene de aquella región, es una semilla de Babilonia. Así que no todo lo que termine en él y no todo lo que empiece en él viene la palabra Dios.
Pero bueno, en los que vimos ahí ya lo tenemos. Miren, quiero mostrarles, esto es lo que les quiero mostrar. El paleohebreo, es decir, lo que es el hebreo en la escritura antigua, muy antigua. Porque aquí es donde vamos a entender parte de por qué Elohim está en plural. ¿Sí? Vamos a entender por qué Elohim está en plural y vamos a ver si realmente apoya la doctrina de la Trinidad, haciéndose un Dios plural como dioses, o realmente es un solo Dios todopoderoso. Miren, les presento aquí el alfabeto hebreo, pero es un alfabeto antiguísimo, muy arcaico por completo. Es decir, no crean que cuando se inventó, porque eso es lo que quiero que capten esto, que cuando se empezó a inventar el lenguaje escrito, no empezaron de la A a la Z, A, B, C, D, F, G, y ya tenemos palabras y vamos a juntarlas y a partir de mañana este es el nuevo alfabeto. No, el alfabeto tardó años en formarse, de tal manera que representaban con símbolos lo que ellos querían expresarlo de manera escrita. Ejemplo, ahí tenemos el toro. Recuerden nuevamente, el alfabeto o el alefato hebreo se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Así que tenemos allí la Aleph, que es un toro. Ese toro significa fuerza, significa autoridad, significa líder. Así que cuando querían escribir algo referente a la autoridad, escribían la Aleph, que era el toro. Si querían escribir algo como una casa, escribían la Bet, que es una casa. Aunque ustedes ahí ven así un cuadrito, eso es una casa vista de arriba hacia abajo, y ahí tenemos la puerta del lado izquierdo. Es la Bet. Bet significa casa y era un símbolo que ellos utilizaban cuando querían expresar casa. De manera escrita ponían la Bet. Y luego Gimel es un camello. Ahí no tiene tanto la forma de camello, pero ellos querían representar un camello. Dalet es una puerta y así sucesivamente. Y llegamos hasta Lamed, que si ustedes se fijan es un bastón con una punta curva, que es a lo que se le llama cayado, tu vara y tu cayado. El cayado era un báculo, era un bastón que utilizaban los pastores y que de un extremo estaba curvo y que con eso jalaban a la oveja para meterla otra vez, a la oveja que se estaba descarriando, la agarraban del cuello y la volvían a meter en el camino. No era para golpear, ellos tenían para golpear una vara que al final de la vara tenía púas y con eso podían golpear a animales que querían devorar alguna oveja. Así que ellos tenían un palo para proteger y otro palo para encaminar. Entonces tenemos Aleph y tenemos Lamed. Lamed, ¿qué significa? Pastor. Así que cuando querían poner algo relacionado a un pastor, bueno, ponían la Lamed. Así que si nosotros queremos representar a aquel que es fuerte, que es poderoso y que es un pastor, que es nuestro Dios, ellos lo representaban con un toro y lo representaban con un bastón, con un cayado. Y con eso significa fuerza pastoral o autoridad pastoral o guía con autoridad. Y con esto ellos de manera escrita decían, esto es lo que yo reconozco como Dios en nuestro idioma. Estoy hablando, ellos no decían Dios, pero estoy tratando de hacerlo ver como nuestro idioma. Si yo quiero representar a aquel que es mi Dios o aquel que tiene aquel que tiene la fuerza, aquel que tiene liderazgo, aquel que tiene la autoridad y que me guía a través de mi vida, lo voy a representar con un toro y lo voy a representar con el cayado. Así que, si se fijan, no era que ellos dijeran, voy a escribir la palabra Dios ahorita, sino que ellos lo representaban con símbolos. Y esto es lo que se le conoce como paleohebreo
o el hebreo antiguo. Les voy a poner la diapositiva para que vean cómo se ve ahorita, que es lo que veíamos hace rato. Y en el video que tengo en YouTube, así se llama Aleph y el becerro de oro, y ahí se va viendo cómo a través del tiempo la Aleph fue cambiando hasta llegar a como la estamos viendo ahorita, que parece una X. Pero en el hebreo antiguo, pues estaba así como la estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, miren, si nosotros vemos la Bet, que es casa, y tenemos la Lamet, hay que recordar que existe el nombre Betel. Bet, casa de Dios. Esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Así que se llamó aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre. Así que desde ese momento se llamó Betel, que es casa de Dios. Así que fíjense ustedes cómo en el hebreo antiguo o en el paleohebreo, paleo significa antiguo, paleohebreo, se utilizaba la palabra, o no era palabra, era el símbolo Bet y la Lamet, que era el cayado. Así que con esto representaban era la palabra, el símbolo Bet, y luego era el toro, y luego era el cayado, la Lamet. Así que ponemos la Bet, Aleph y Lamet de derecha a izquierda, ahí dice Betel. Aunque son tres símbolos solamente, para ellos les daba la idea que esa era casa del poderoso que los guía. Si se fijan cómo se constituía por símbolos, porque los trinitarios que dicen que Elohim significa dioses están ignorando o no están tomando en cuenta el hebreo antiguo. Vamos paso a paso, porque ahorita estamos viendo la palabra El, que significa Dios, y vamos a llegar a la parte donde queremos dar el enfoque de Elohim, que Im aparentemente nos da el significado plural. Miren, les voy a compartir esta diapositiva, aunque sea por mientras en la repetición ya ustedes le pondrán pausa, pero ahí están viendo los significados de cada letra en el paleohebreo. Ahora fueron las palabras, cada símbolo fue teniendo una evolución hasta lo que conocemos como en el hebreo un poquito más actual, y fueron cambiando sus formas. Pero bueno, los nombres siguen manteniéndose. Pero querían ellos que cada vez que ellos querían expresar algo por escrito, tomaban símbolos y los unían y decían, para mí esto significa esto. Bueno, vamos entonces, miren, por aquí me salté una diapositiva, de todas maneras se las voy a poner, que es la primera, no la encontraba, pero aquí la tengo ya. Elohim es en hebreo y Dios es en griego. Bueno, estábamos en la diapositiva. Bueno, vamos a la diapositiva número 9. Y aquí Elohim significa dioses. Ese es donde nosotros queremos ir, pero quiero hacer una reflexión primero para que veamos que no todo lo que tienen S es plural. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestro idioma. En nuestro idioma tenemos aquí pantalones, análisis, caries, cactus, gafas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Son palabras que terminan en S y no necesariamente están en plural. Así que hay que tomar nota de eso. Miren, aquí es donde nos vamos a meter un poquito más. Si yo tengo la palabra o el símbolo del toro y el símbolo del cayado, que es Aleph y Lamed, ahí estoy diciendo el poder que me guía o el poderoso que me guía, o autoridad pastoral o fuerza pastoral. Pero si yo tomo esas dos palabras, pero yo quiero todavía darle todavía un mayor significado, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo potencializar? No hacerla plural, sino potencializarla. Es decir, ahorita en mi expresión actual, yo puedo decir el Todopoderoso,
el Fortísimo. Pero ¿cómo hacerlo cuando solamente utilizabas símbolos? Entonces queremos expresar un adjetivo superlativo. Yéndonos un poquito a lo que es la primaria, el adjetivo, hay que recordar el adjetivo calificativo, que es el que nos dice cómo se encuentra el sujeto. Entonces, el adjetivo calificativo nos va a decir cómo es el sujeto. Pero cuando hablamos de superlativo es cómo potencializarnos. Así que el adjetivo superlativo expresa la característica en su grado máximo. Quiero todavía maximizar el significado de lo que yo siento por mi Dios. En este caso, ¿cómo expresar la palabra fortísimo? Entonces, ¿cuál es el superlativo de Dios? Dentro del superlativo, si yo quiero expresar, en ese tiempo cuando se usaba todavía símbolos, pues se tenía que utilizar voy a llamarlo así, el sufijo o la terminación in para potencializar, no para decir que es dioses, sino decir que es Dios de dioses, para decir que es fortísimo. Si yo digo fuerzas, no es porque yo tenga fuerzas divididas, sino porque quiero potencializar lo que es la palabra fuerza. Entonces, si yo tengo la palabra fuerte, también puedo decir fortísimo, que no está en plural, pero está en adjetivo superlativo, está maximizado aún más, porque yo quiero expresar de Dios que es algo más que poder, si es más bien poderoso, fortísimo. Entonces, cuando se le agregaba ahí en aquel tiempo del paleohebreo, era válido para decir, no son dioses, sino es fuerzas pastorales. Que Dios tiene, es fortísimo, es un guía fortísimo, es aquel que me lleva, pero Él es aquel fortísimo, omnipotente, omnipresente. Entonces, en el paleohebreo se utilizaba esa terminación para indicar el adjetivo superlativo. No sé si me expliqué hasta aquí, si vamos bien hasta aquí, donde decimos que no pluralizamos, sino potencializamos esa palabra que se unía con figuritas, por así decirlo, con figuritas, el toro, el bastón, y la palabra im, que nos decía que aparentemente es varios, pero no, sino más bien potencializa el deseo o lo que queremos hacer. Se debe interpretar de acuerdo al contexto. Si yo digo cálculo, puede ser cálculo en los riñones, o puede ser cálculo de una, ¿cómo te salió el cálculo de la operación, de la ecuación fulana de tal? O por ejemplo, hemos llegado al fin de este capítulo, o el fin de hacer esto es por esto otro, es decir, como objetivo. Así que cuando decimos Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, en el contexto nos está diciendo creó, no dice crearon. La palabra bara es singular, no confundir con la palabra barak o baraj, como Barack Obama, eso significa bendición, barak con K o con J al final, barak o barak significa bendición. En este caso, bara es una palabra que significa crear, pero en singular. Bereshit, en el principio, bara, creó Elohim, dioses, en el principio creó dioses, entonces ahí como que ya no tiene coherencia. Pero cuando dice en el principio creó el fortísimo, el omnipotente, el omnipresente, el Dios de dioses, el creador de todo, es decir, estamos potencializando, estamos llevando a su máximo significado esta palabra, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver sobre todo el contexto en la mayoría de los casos. Miren, quiero mostrarles algo, que esto se le conoce como el Shema. No sé si ustedes hayan oído hablar de esto, del Shema. El Shema es una palabra que se utiliza
dentro de los judíos, o que siempre se ha utilizado, el Shema Israel, que es escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema. Shema significa escuchar, poner atención, estate muy atento, pon toda tu atención en lo que te voy a decir. Eso significa Shema. Shema Israel, escucha Israel. Adonai, que significa Señor. Elohim, que significa el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, no dioses, sino el Dios fortísimo. Shema Israel, Adonai Elohim. Adonai, otra vez, tu Dios, el Señor uno es. Adonai Echad significa el Señor uno es. ¿Por qué les menciono el Shema? Ellos siempre lo recitan por la mañana y por la tarde o casi noche. Lo recitan 2 veces al día, porque ellos nunca han querido olvidarse de quién es Dios, que Dios es uno solo. Oigan bien lo que les estoy diciendo. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo monoteísta. Nunca ha sido un pueblo politeísta. Resulta que dentro de la historia, la ley por medio de Moisés fue dada. Toda escritura que fue inspirada por Dios vino a través de los profetas. Y lo podemos leer incluso en el Nuevo Testamento. Dice que la palabra fue traída a través de esos santos hombres, aquellos profetas. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, y ellos siempre supieron y creyeron que Dios era uno solo, que Elohim era un solo Dios, no eran dioses. Entonces, ahora, resulta que después de Cristo hicieron algún concilio donde dijeron, ¿saben qué? Los judíos están mal. Hemos enseñado mal las cosas. No nos hemos dado cuenta que Dios es trino. Los judíos no se han dado cuenta que Dios es trino. Dios es Trinidad, léanla ahí. Elohim es dioses. Quiere decir que la palabra que vino a través del pueblo de Israel y de los profetas estaban equivocados, y quien tienen la razón son aquellos trinitarios que sacaron la enseñanza de la Trinidad años después de Cristo. Entonces, Moisés no se percató de que Dios es trino. El profeta Eliseo, el profeta Elías, el profeta Ezequiel, el profeta Israel, el profeta Daniel, ninguno de ellos se percató de que Dios era trino, porque hasta la fecha, salvo algunos judíos, uno que otro judío por ahí, creen en la Trinidad, pero en realidad quien ha sido judío y que guarda sus raíces originales, jamás va a enseñar que Dios es un ser trinitario, que está dividido en 3 partes que al mismo tiempo conforma uno, porque siempre han tenido en cuenta el Shema, que es una instrucción que ellos de rigor la deben decir y recitar y saber, y nunca, jamás olvidarse de que Dios es uno solo. Y no solamente ellos, sino que también nuestro Señor Jesús, Él sabía que Él había crecido en una enseñanza monoteísta, donde Él sabía que Dios era uno solo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único dioses, los únicos dioses. Le dice, el único Dios verdadero, y también a mí que soy Dios Jesucristo, y al Espíritu Santo Dios. No, dice el único Dios verdadero. No dice a nosotros los únicos dioses. Dice a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, años después, los trinitarios dijeron, hemos descubierto que Dios es trino, porque incluso miren, en la escritura dice Elohim. Por ejemplo, aquí lo que les vuelvo a compartir, Elohim aparentemente dice dioses, pero yo he escuchado a varios judíos ortodoxos que dicen, es que Elohim significa Dios, pero potencializado. Es decir, significa Dios, pero en su máximo significado. No significa que sea
plural. Es decir, si a lo mejor, se lo voy a poner de esta manera, si la palabra Dios o la palabra, sí, Dios en hebreo se haya inventado tiempo más después, entonces hubieran buscado una palabra más específica para describir Dios potencializado. Pero la palabra Elohim existe desde tiempo atrás, donde la gramática no era vasta, donde las palabras no eran, no había muchas palabras. Conforme pasó el tiempo, las palabras fueron añadiéndose al lenguaje hebreo, porque hay muchas cosas nuevas que empezaron a salir. De hecho, el hebreo que hay ahorita, aunque sea más puro, es más enriquecido porque hay muchas cosas nuevas que han surgido y que esas palabras no existían en el hebreo antiguo. Así que nuestro lenguaje hebreo, español, inglés, va aumentando. Cada vez van añadiéndose nuevas palabras. Así que si nos vamos en tiempo de retroceso, vemos que en tiempo más atrás las palabras eran cada vez menos. Digo, del presente hacia atrás, vamos a ver en perspectiva que las palabras eran menos. Así que en los tiempos arcaicos, cuando decían Elohim, no había muchas palabras para expresar lo que ellos sentían. Así que lo hacían a través de símbolos y lo potencializaban con lo que ellos podían. Ok, pues ya casi para terminar, ya la última diapositiva, vamos a concluir que el significado de Elohim podemos decir que es fortísimo, omnipotente, Dios sobre los dioses, infinita plenitud de sus fuerzas. De esta manera, pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que esta información le haya servido de utilidad y los invito a que compartan estos videos y que vayan a nuestro canal en YouTube, Estudiando las Sagradas Escrituras, así pónganle. Suscríbanse a nuestro canal y denle un me gusta. Y cualquier aportación, duda, les vuelvo a repetir esto, muy importante, no siempre podemos dar todos los temas porque, bueno, hay cosas que son solamente para nosotros, pero en la medida en que ustedes quieran que aporte algo, deseen que aporte algo y esté dentro de mis posibilidades, con gusto lo haré. Yo leo todos los comentarios y les doy respuesta en su momento. Y bueno, seguiremos sacando temas. Por allí hay algunos temas que ya tengo preparados y que, bueno, primero Dios, si tenemos la oportunidad lo más rápido posible, lo vamos a hacer. Pues fue un gusto para mí haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, me despido deseando que la paz de Dios quede en sus corazones. Y bueno, el Señor les bendiga.